La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Vamos a leer únicamente por este momento del versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él, como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Leamos el versículo 3 una vez más. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. En esta tarde, hermanos, quisiera hablarles bajo el tema: la obediencia a Dios nos lleva a vencer nuestros temores. La obediencia a Dios nos lleva a vencer nuestros temores. La palabra del Señor, aquí lo que estamos viendo es este hombre llamado Jacob. Pero antes de hablar acerca de este hombre llamado Jacob, yo quisiera narrarles un poco acerca de dónde viene el temor. ¿Por qué existe tanto temor? ¿Y cuál es el antídoto para el temor? Jacob fue el tercer hombre, el cual Dios así le plació derramar su promesa por medio de su vida. Sabemos que su abuelo se llamaba Abraham. Después Abraham tuvo Isaac. Isaac tuvo dos hijos gemelos. ¿Cuál era? Esaú y Jacob. Pero por medio de Jacob era la promesa donde iba a fluir la bendición de Dios. Pero este hombre pasó por temporadas llenas de temor. Pero lo que lo movió a él a llegar a estos lugares de temor fue obedecer a Dios. Eso fue lo que movió su corazón, sin saber que mientras él más obedecía a Dios, tenía que enfrentarse con más lugares en su corazón llenos de temor. Es muy importante que nosotros sepamos acerca del temor, porque es algo totalmente antiguo. Dice la palabra de que Dios creó a Adán, y del costado de Adán él creó a Eva. Y Dios tenía un plan perfecto para Adán y Eva. Verdaderamente ellos vivían en plena comunión con Dios. No había nada que los privaba de una comunión perfecta, genuina, única para con Dios. Pero Dios únicamente le señaló y le dijo: por favor, de este árbol ustedes no coman de su fruto. Le dio la clara explicación. Pero dice la palabra del Señor de que Eva fue tentada por un animal muy astuto, una serpiente muy astuta. Era Satanás. Empezó a endulzar el oído de Eva y le dijo: ¿Acaso tú serás como Dios si tú comes de este fruto? ¿Acaso Dios les ha prohibido que coman de esto? Ella empezó a endulzar y empezó a tentar el corazón y el oído de Eva por medio de palabras, al decirle: tú serás igual que Dios. Lo que Dios no quiere es que tú seas igual que Él. Pero en ese momento, pues, Eva fue tentada a tal grado que llegó a desobedecer a Dios, y de igual forma Adán. Lo que yo quiero llevar su atención es el primer sentimiento que Adán tuvo. Dice la palabra del Señor de que lo primero que él percibió después de haber desobedecido a Dios fue de que él tuvo miedo y se escondió. Eso fue lo primero que Adán tuvo. Qué interesante es que la desobediencia a Dios, el romper la comunión, el vivir en la presencia de Dios, lo primero que privó a Adán, o el primer sentimiento que llegó a él al desobedecer, fue el miedo, fue el temor. Esto nos da una clara idea, entonces,
de que el enemigo constantemente lo que buscará es privar nuestra comunión con Dios, viviendo claramente y lleno de su Espíritu Santo en la presencia de Dios por medio del temor. ¿Cómo llega el temor a nuestra vida, a nuestra mente? Por medio de creer mentiras. Satanás, dice la palabra, que es el padre de mentiras. Por lo tanto, su herramienta, una de las herramientas más poderosas que él tiene, es la mentira. Y si nosotros logramos creer a las mentiras, por lo tanto estaremos engañados. Y cuando somos engañados, como no es la verdad, estamos en un lugar completamente lejanos del corazón de Dios y se manifiesta rápidamente el temor. Entonces podemos ver ahí, hermanos, de que desde el principio de los tiempos, lo que tal vez nosotros, algunos de los que estamos acá, vivimos y tenemos que luchar constantemente, no es algo nuevo. Llenemos nuestra vida de esperanza al saber de que verdaderamente no somos los primeros ni tampoco seremos los últimos, sino que esto es algo completamente antiguo. Pero volviendo a la historia de Jacob, leí estos 3 versículos porque de ahí vamos a partir a lo que continúa. Dios le dijo algo a Jacob. Del versículo 1 al 3, habían 2 voces que hablaron a los oídos o al corazón de Jacob. Dice la palabra de Dios de que él escuchó lo que dijeron los hijos de Labán. Y dice el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob. Esa palabra también significa de que aparte de que los hijos de Labán le hablaron, Dios también le habló a Jacob. En el momento en el cual Jacob se encontraba, fue en el preciso momento en el cual nosotros, tal vez algunos de los que estamos acá, ya conocemos la historia. Y es de que Jacob engañó a Esaú. Le roba la primogenitura, le roba lo que aparentemente debía darse al primogénito. Y Jacob, con ayuda de su madre, Rebeca, roba la primogenitura y la bendición de Dios, que era una bendición tan abundante de la cual aún nosotros somos partícipes. Y dice la palabra de que Esaú en venganza quería matar a Jacob. Lo que la madre de Jacob le dijo, Rebeca le dijo: Jacob, huye de este lugar, vete porque Esaú te quiere matar. Es en ese momento cuando Jacob se va hacia otro lugar, ya no tiene contacto con su hermano. En la vida de Jacob estaba la bendición de Dios. Cuando él llegó a este lugar, él se enamoró de esta mujer llamada Raquel. Fue un amor a primera vista, un amor tan apasionado, que dice la palabra del Señor que cuando él vio a Raquel, tuvo el privilegio de besarla y lloró. Qué lindo, ¿verdad? ¿Hace cuánto no llora usted, hermano, después de besar a su esposa? No, solo digo. Entonces él tenía una gran pasión cuando él vio a esta señorita. Y él habló con el papá de Raquel, que se llamaba Labán. Y él le dijo: muy bien, Jacob, está bien, pero yo deseo que tú trabajes para mí. Si trabajas para mí 7 años, yo te entregaré a Raquel. Sabemos la historia. Jacob trabajó 7 años y Labán vio bendición como nunca antes donde él vivía. Hermanos, cuando un hijo de Dios llega a trabajar a un lugar y la presencia de Dios va con él, ahí hay bendición. Pero al final de los 7 años, este hombre llamado Labán verdaderamente le entregó a su hermana mayor. La palabra de Dios menciona que su hermana mayor no era tan bonita como su hermana menor. Y Labán le entrega a esta mujer llamada Lea. Lea. La primera noche, claro, Jacob pues fue completamente engañado. Él, cuando estuvo con esta mujer, él se dio cuenta de que no era Raquel. Había sido engañado. Así como él había engañado a su hermano, ahora lo habían engañado a él.
Y el papá, él va una vez más donde su suegro Labán y le dice, bueno, me has entregado a la mujer que yo no te pedí, a la mujer por la cual yo no trabajé. Bueno, está bien, yo te doy Raquel si trabajas 7 años más. Es lindo. Lo que hace este hombre es continuar trabajando 7 años más y se casa con Raquel. Pero Dios tenía un propósito para este hombre. El propósito era de que él regresara a la tierra de Canaán, que viviera ahí y que se multiplicara en ese lugar. Entonces es ahí donde nosotros nos encontramos en el versículo 3. Tenemos 2 voces que llegaron al oído de Jacob. Primero los hijos de Labán, o sea sus cuñados, le dijeron, bueno, este hombre Jacob tiene y ha ganado gran parte del ganado de nuestro padre. Pero era por eso, porque él era muy trabajador y la bendición de Dios estaba sobre su vida. A tal grado llegó de que él se multiplicó en gran forma, sus ovejas, su ganado, todo lo que él tenía, en siervos también. Él fue totalmente multiplicado, mucho más que su suegro. Sus cuñados empezaron a tener envidia y escuchó esa voz de sus cuñados. Pero Dios, por otro lado, también le dijo, mira, ya es tiempo que vuelvas a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Esta palabra de Dios para Jacob bastó para que él emprendiera el viaje de regreso. Y eso es lo que continúa en esta hermosa historia. Lo que Jacob no sabía, y es aquí donde quiero entrar en el corazón de la enseñanza. Lo que Jacob no sabía es que ese viaje de regreso tenía una experiencia no muy deseada para él. Esa experiencia era la de volver a ver a su hermano Esaú. Todo lo que él sabía acerca de su hermano, ya había pasado alrededor de 20 años. Todo lo que sabía es de que tal vez su hermano lo quería matar. Qué lindo es eso. Pero él dijo, Dios, yo voy a obedecerte, yo voy a aprender este viaje de regreso. Pero dice la palabra del Señor de que él tenía que encontrar a la mitad del camino a su hermano llamado Esaú. Hermanos, muchas veces cuando Dios pone algo en nuestro corazón a lo cual nosotros debemos obedecer, tenemos que empezar a enfrentar a los más grandes temores a los cuales nunca quisimos enfrentar. Pero cuando existe la obediencia en nuestra vida, Dios permite que resolvamos nuestro corazón. Y es importante que nosotros veamos esto a la luz de la palabra del Señor. Este hombre Jacob es un claro ejemplo acerca de eso. La libertad en Cristo, la obediencia a Dios conlleva de que ciertamente nuestro corazón pueda salir a luz todo lo que hay ahí y resolver delante de Cristo, delante de Dios, todo lo que hay ahí. Jacob no se imaginaba, tal vez, de que su camino de regreso tenía que ver una vez más a su hermano Esaú. ¿Y cuál era el pensamiento de él? Mi hermano me va a matar. Mi hermano, voy de regreso y mi hermano me va a matar. Por lo tanto, quiero que entremos en esta preciosa historia donde podemos ver a la luz de la palabra del Señor un ejemplo claro de lo que nosotros también vivimos. Podemos ver las causas del temor. Podemos ver lo que hace el temor. Cualquier parecido es pura coincidencia con este hombre llamado Jacob. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 32, en el versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Aquí tenemos la primera actitud de un corazón lleno de temor. Hermanos, qué confortante es saber que en la palabra del Señor tenemos absolutamente todo. Tenemos las mejores explicaciones acerca de lo que ocurre en nuestro corazón.
Mire lo que estaba haciendo Jacob. Él sabía que tenía que encontrarse con Esaú. Él ya sabía que iba en camino a encontrarse con él. Este corazón lleno de temor, lo primero que hace es enviar mensajeros a Esaú para que le digan: mira, yo he sido prosperado, yo estoy siendo muy bendecido. Como quien dice, por medio de lo que tengo, Esaú, ten cuidado de cualquier cosa que tú quieras atentar contra mi vida. ¿Sí o no? Eso nos pasa muchas veces. Pero tenemos que enfrentar el temor. Lo queremos enfrentar con nuestra mejor cara, con lo mejor que podemos presentar. Pero lo que hay detrás de esto es un corazón lleno de temor. Hermanos, cuando Dios envía a Jacob a la tierra de Canaán de regreso, juntamente con eso, Él estaba permitiendo que este episodio ocurriera en su vida. Hermanos, cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, Él permitirá, por su gran gracia y misericordia y bondad, que nosotros tengamos que pasar por momentos como estos. ¿Por qué? Porque Él necesita llevarse la gloria en nuestra vida. Él necesita llevarse todo lo que hay en nuestro corazón para su gloria. Por lo tanto, la primera evidencia de este corazón lleno de temor es no presentarse Él, sino que enviar a otros para que hablen acerca de mí. Lo que Jacob quería era de que Esaú pensara: bueno, mi hermano pues ha progresado, ha avanzado bastante, quizás no lo voy a matar. Quizás soy yo quien debo tener temor de él. Pero no. Aquí Jacob claramente está mostrando lo que hay en su corazón, lleno de temor. Las personas muchas veces llenas de temor, lo que quieren mostrar es lo que tienen, pero cuando muestran lo que tienen, eso es una debilidad de carácter. Es una total debilidad de carácter. ¿Por qué? Porque está temeroso. Y eso es lo que Jacob hizo. Esaú, mira, te mando estos mensajeros para que tú sepas lo que yo tengo y que yo halle gracia delante de tus ojos. Una pregunta: ¿en algún momento Dios le dijo a Jacob: tú tienes que arreglarte con tu hermano? ¿Tú tienes que ver cómo vas a arreglar con tu hermano? No. Dios ya tenía en control todo esto. Muchas veces eso ocurre en nuestro caminar. Somos obedientes a Dios y a veces tratamos de arreglar nosotros la situación en la cual nos enfrentamos en el camino de la obediencia. Pero Dios desea verdaderamente arreglarlo Él por nosotros. Pero qué lindo es comprender y encontrar estos preciosos ejemplos. El versículo 6 nos da mucha más idea acerca de lo que estaba ocurriendo. Y dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Ustedes creen que esto fue una buena noticia para Jacob? No. Jacob, mira, él también quiere venir. Y Jacob: yo pensé que con esto que le envié, tal vez ya no me iba a encontrar. Pero no, él quiere venir a verte. Y no viene solo, viene con 400 hombres. Y dice el versículo 7: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Ahí está demostrando verdaderamente la sinceridad del corazón de este hombre. Dice la palabra que tuvo gran temor y se angustió. En segundo lugar, tenemos a continuación lo que hace un corazón lleno de temor. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. El corazón lleno de temor empieza a fabricar un mundo de imaginación. Y en ese mundo de imaginación, él hace estrategias que no son necesarias. Pero como hay tanto temor en el corazón, uno empieza a decir: bueno, yo tengo que prepararme lo que pueda ocurrir. Y eso fue lo que hizo Jacob. Dice la palabra del Señor claramente que él estaba lleno de temor y angustia.
lo que él dijo, bueno, voy a preparar 2 campamentos, 2 tiendas. Recuerden que estos hombres eran nómadas. Ellos caminaban largos tramos. Ellos andaban todas las cosas transportándolas. Entonces él dijo, bueno, armaré 2 campamentos. Y esta era la estrategia. En un campamento pondría algunas cosas y en el otro campamento pondría otras. Puso un campamento más cerca y el otro más lejos. ¿Saben ustedes en cuál se iba a estar Jacob? No en el más cerca, sino que en el de más lejos. La estrategia era, si viene Esaú y ataca el primer campamento, yo salgo corriendo. Qué interesante. ¿No nos parece tan como nosotros estas preciosas historias? Y dice el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Entonces este hombre lo que empezó a hacer es clamar a Dios. Pero el temor, él no soportaba esto que había en su corazón. Él no soportaba lo que él tenía que vivir. Este tremendo temor, él pudo empezarse a preguntar, y por eso es la oración. ¿En qué momento fue buena idea que yo regresara a esta tierra? ¿En qué momento, pues, yo debo obedecer? Pero Jacob sabía algo. Él sabía que Dios le había hablado. Y cuando Dios habla, hermanos, no importa lo que pueda nosotros pasar, a un momento lleno de temor. Y cuando vemos ejemplos como estos, podemos decir, Padre, tú tienes el control. Tú tienes el control. Entonces, una segunda característica de un corazón lleno de temor es que empieza a fabricar un mundo de imaginación, el cual no es cierto. Empieza a fabricar estrategias de qué hacer cuando ese momento llega. Me encanta la honestidad de este hombre Jacob. Podemos llamarle cobardía. Enviar un campamento adelante, y si mi hermano lo ataca, entonces yo salgo corriendo. Y él guardó lo mejor. Él guardó lo mejor para él. Y en el otro campamento dijo, bueno, si aquí deben morir muchos siervos, pues que así sea, pero yo sí escapo. En medio de esta segunda característica de este hombre lleno de temor, quisiera ahorita saltar para lo que es la salida para todo temor. Lo que es la salida, la llave que abre la puerta de la libertad. El versículo 11, en esta misma oración a Dios, él le dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Qué dice después? Porque le temo. Porque le temo. La llave de la salida es la honestidad. Este hombre, a pesar de que estaba lleno de temor, él era totalmente honesto delante de Dios. Hermanos, la salida, tal vez para muchos de lo que estamos viviendo, ya no es pelear en contra de eso, sino decirle, Dios, yo estoy temblando de temor delante de este hombre. Dios, yo le temo a esta circunstancia. Dios, yo no sé qué hacer delante de Esaú. Es lo que pensaba, Esaú me va a matar. Pero qué interesante, él pensaba, bueno, Esaú me va a matar, pero Dios me pidió que regresara. Y cuando regresara, se encuentra Esaú. ¿Y cómo logro unir los cabos de la voluntad de Dios con mi temor? Todo termina en esto. Yo le temo a mi hermano. Yo tengo tanto temor de Esaú. Y continúa la historia. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y esta es la fortaleza de Jacob, hermanos. Y aquí quiero que ustedes lleguen. Cuando hay una sinceridad al decirle, Dios, yo tengo tanto temor. Y dice el versículo 12, y tú has dicho, refiriéndose a Dios, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Lo que él hizo
y lo que ocurre cuando sale lo más honesto de nuestro corazón delante de Dios. El Señor lo que quiere es la honestidad. Lo que ahí viene, lo que acompaña a la honestidad es la fe. Es en ese momento cuando él se recordó de lo que Dios había dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Como quien dice: tú vas a sobrepasar esta situación. Yo te he dado una promesa. O sea que Esaú, tu gran temor no puede privarte de mi promesa que yo te he dado. Después que nosotros venimos delante del Señor con completa honestidad, no tratando de justificar algo delante de Dios, lo que acompaña a la honestidad es la fe. ¿Y fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Fe en lo que Dios le había prometido a Jacob. Y no solamente a Jacob, sino a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Que él iba a ser una gran descendencia, una multitud incontable. Y que en la simiente de él iba a venir tremenda bendición para todas las naciones. Mire, cada uno de los que estamos acá, hermanos, partimos de estos momentos tan duros en la vida de estos hombres. Acompañado de la honestidad, lo que Dios acompaña es fe en él. Cuando nosotros somos honestos delante de Dios, es ahí donde nos acordamos de las promesas de Dios y empezamos únicamente a confiar en ella. Hermanos, lo único que nos va a mantener a nosotros libres en todo momento, aún en medio de la lucha, aún en medio del temor que pueda venir, es la fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso nos va a dar tanta fortaleza que vamos a decir: Dios, no importa lo que venga, tú tienes control de todo. Continúa diciendo el versículo 13: y durmió ahí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi siervo Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Vemos algo ahí muy interesante. Es lo que muchas veces también nos ocurre a nosotros. Aún después de ser honestos delante de Dios y de recibir tremenda fortaleza por medio de la honestidad, el temor siempre está. Y miren, él preparó algo especial. Él continúa haciendo lo mismo que hizo al principio, tratando de que Esaú no estuviera tan enojado. Él quería: Esaú, mira, te voy a dar todo esto, pero no me hagas nada. Esaú, mira, te voy a preparar todo este ganado. Y no se lo enviaba a él, enviaba a sus siervos, para que si los mataba alguno, ellos fueran los primeros y él pudiera escapar. Él dijo: Esaú, aquí te doy todo este ganado. Todo eso es lo que leímos. Específicamente, ustedes pasen primero. Si Esaú les pregunta: ¿qué es esto? Bueno, dígale que es un presente para él y que Jacob viene atrás. Como quien dice, preparando el corazón para que no me haga daño. Qué interesante es eso, la tercera característica de un corazón lleno de temor. Hermanos, pero no considero que debemos ver un corazón lleno de temor como algo negativo del todo, sino tenemos que ver la grandiosa forma en la que Dios obra en los corazones. La grandiosa forma en la cual Dios cumple sus promesas en hombres tan débiles. La forma en la cual Dios camina por sobre las circunstancias en medio de las fuerzas de un hombre que no tiene. Entonces ahí él envió todo esto delante de él y le dijo: bueno, que eso sea un regalo para él. Y dice el versículo 19: mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis,
Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. No solo envió un viaje de presentes, y no solamente envió 2 viajes de presentes, envió 3. Como quien dice, si con uno es suficiente, tal vez con el tercero y tal vez él no me haga nada. No sé si ustedes pueden percibir un corazón lleno de temor ahí. Y él dice, bueno, y si cuando él los encuentre, yo estaré detrás. Yo no voy a estar al frente, yo estaré detrás. Dice el versículo 20, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Interesante es esto. Ahí está claramente. Él durmió en el campamento de más atrás. Todos los regalos y todo iba adelante. Porque si algo pasa adelante, pues yo tengo la clara responsabilidad de escapar. Entonces esa es la 4ª característica. Un corazón lleno de temor. En esos momentos cuesta confiar en Dios. Como 4ª característica es no poder ver lo que Dios ha prometido. Y querer uno tratar de arreglar la situación. Eso es lo que Jacob estaba constantemente haciendo en este camino hacia ver a su hermano. Qué interesante es algo. Ahorita la palabra no nos ha mencionado acerca de qué pensaba Esaú. ¿Se han fijado? La palabra no dice nada acerca de Esaú. Más adelante lo va a decir. Y esa es la 5ª característica de un corazón lleno de temor. Y es de que piensa en una mentira y no en la verdad. Hasta este punto, él simplemente estaba haciendo todo en base a imaginación. Él no había tenido contacto con Esaú. Esaú no le había pedido ningún tipo de presente. Pero aquí entramos en algo muy interesante. Y es donde Dios llega, donde hay una vida de temor. Dice el versículo 22, y ahí encontramos la famosa historia de que cuando este hombre llamado Jacob pelea con el ángel en esa noche. Miren, esta es una historia apasionante. Se han dicho muchos sermones acerca de esta parte de la palabra del Señor. Pero qué interesante es entrar en esta parte de la lectura de la palabra del Señor, comprendiendo de lo que estaba viviendo Jacob. Jacob estaba en un momento donde él pensó que su vida estaba en completo riesgo, aun cuando él estaba obedeciendo a Dios. Dice la palabra de que él peleó con el ángel. Se le apareció este ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Era tanta la desesperación de este hombre, de que él dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Hermanos, hay tremenda bendición, hay tremenda lucha, hay tremendo ánimo en nuestro corazón, aún en medio del temor, de decir, Dios, ayúdame. Y eso fue lo que hizo este hombre. Dice la palabra del Señor en el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hay algunos lugares de la vida a la cual Dios desea llevar a todos sus hijos. Pero no sabemos por qué extrañamente esos lugares únicamente se encuentran en los lugares más oscuros del alma. ¿Por qué? No lo sé. Preguntémosle a Dios eso cuando estemos enfrente de Él. O tal vez ya ni nos va a interesar, ¿verdad? Pero hay algo que ocurre en el lugar más oscuro del temor. Aunque obedeciendo a Dios no sabemos qué hacer. Pero ahí dice, este lugar yo lo llamaré Peniel, porque aquí he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
Miren algo muy interesante. Él ni se había visto con Esaú en ese momento, pero su alma ya era libre. Eso quiere decir de que aún en medio de estos grandes temores, cuando nos vamos a enfrentar con la verdad, es ahí donde Dios libra el alma en los momentos más tremendos y oscuros. Él dice, ahora he visto a Dios cara a cara. Hermano, esto ocurre en estos momentos tan duros que este hombre llamado Jacob tuvo que experimentar. Y de igual forma, consideramos de que todos los que estamos acá, o todo aquel que viene a Cristo, de igual forma se enfrenta con esto continuamente. Y son en esos momentos cuando podemos decir, Dios, he visto cara a cara y mi alma ha sido librada. Interesantemente, él no se había reunido con Esaú, pero ya su corazón estaba libre. Dios es nuestra esperanza, y aún en medio de todo, Él es quien libra nuestra vida. Hermano, no son las adversidades que podemos ver. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es lo que hay atrás, contra huestes, principados de maldad. Su lucha no es contra lo que ve, sino contra lo que hay detrás de todo esto. Satanás tiene un plan completamente estructurado, pero no es mayor que el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto en el cual encamina a todos sus hijos. Por medio de la obediencia, sus hijos logran llegar a estos lugares de temor. Por medio de obedecer a Dios, tenemos que pasar por esos momentos. En esos momentos donde aparentemente el obedecer a Dios no fue la mejor idea, pero ahí nos fortalecemos en Él y Él nos saca victoria. Y vamos a poder decir, yo no te dejaré hasta que me bendigas. Yo no te dejaré hasta que me bendigas. Y dice el capítulo 33. Vamos entrando ya en la reunión. Y dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú. Pero ¿qué pasa? Él ya la noche pasada ya tenía la victoria en su corazón. Y los 400 hombres con él. Pero todavía había un poco de temor ahí. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y sus niños delante. ¿Les da risa, eh? Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. ¿Qué ven ustedes ahí? En orden de querer menos a amar más. Puso primero a las siervas. ¿Quiénes eran estas siervas? Lea tenía una sierva. Jacob tuvo hijos con Lea, de igual forma tuvo con su sierva, de igual forma tuvo con Raquel y con la sierva de Raquel que se llamaba Bilha. Y estas siervas las mandó primero. Qué lindo es la palabra del Señor. Es lo que nos ocurre, hermanos. No nos hagamos los fuertes. Es lo que nos ocurre. Mandó primero a sus siervas y a sus niños. Después Lea y sus niños. Y Raquel y José, su hijo más querido. Porque lo tuvo en su vejez, dice la palabra del Señor. Y ellos al final. Pero ahora, Él pasó delante. Dice la palabra, Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. No leamos el versículo 4. Aquí empieza a ocurrir algo y esto es lo interesante. Y esto es lo que ocurre detrás del temor. Es un mundo imaginario, no es cierto. Imaginen, él cuánto sufrió en todo ese caminar. Tal vez no podía ni dormir. Pero qué raro que Esaú, él ya tenía otra actitud. Dice el versículo 4: Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. ¿A qué le recuerda a usted eso? ¿No le recuerda a la parábola del hijo pródigo? Dice la palabra que Esaú corrió cuando lo vio, lo abrazó, le besó su cuello y empezaron a llorar. Hermanos, la victoria tenemos que luchar
y ganar la victoria sobre el temor, al saber que la verdad de las cosas le competen a Dios. Él no tenía idea. Algo ocurrió en el corazón de Esaú después de 20 años. Hay muchas personas que no olvidan el daño que les han hecho hace 30, 40 años. Pero Esaú no. Esaú sí lo olvidó. Esaú dijo, bueno, no sabemos lo que ocurrió exactamente en su vida, pero lo que podemos ver ahí es que lo que pensaba Jacob acerca de Esaú era mentira. Esaú estaba con el deseo de volverle a ver. Esa es la palabra, que corrió, le besó. El versículo 5 dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños, se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Qué lindo momento, es un momento espectacular en la vida de Jacob. Esaú le importó la familia de Jacob, pero no para matarlos. No como Jacob pensó, voy a enviar primero para ver y el más querido que sea el último que encuentre. Tal vez me lo deja con vida. No, él le dice, bueno, ¿y qué es todo esto que veo? Son mi familia, son mis hijos. Hermanos, el proceso de temor aparentemente es necesario que lo pasemos, pero porque Dios quiere que venzamos estas cosas. El versículo 8 dice algo tan lindo. Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Como quien dice Jacob, ¿y todo esto que me has mandado, para qué era? Si yo no te quería hacer ningún daño. ¿Qué te proponías con tanto regalo? Es más, continúa diciendo, y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Como quien dice, mira, yo ni quiero lo que me has traído, yo ya tengo suficiente. Pero lo que hay detrás ahí, de lo que había en Esaú, imagínense, lo que el temor puede hacer, estrategias, un montón de cosas, y al final nos damos cuenta y decimos, Señor, perdóname por simplemente no confiar en ti. Esaú le dijo, mira, no era necesario todos estos regalos que tú trajiste. ¿Qué es todo esto que tú enviaste? Todos estos grupos de personas que enviaste tantas cosas para encontrarme. Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Ahí vemos lo que había ocurrido en el corazón de Esaú. Dice Jacob que le vio el rostro, y su rostro era como el rostro de Dios. Algo había cambiado en Esaú que Jacob no sabía. Seguramente ya lo había perdonado, seguramente ya él había cambiado de pensar, él ya no quería matarlo, ya no quería buscarlo para matarle. Algo había ocurrido en el rostro, en la vida de Esaú, y Jacob lo pudo ver. Qué interesante es este detalle, hermanos, y con esto deseo concluir. Cuando Jacob ve el rostro de Esaú, dice la palabra una frase muy interesante, que su rostro lo vio como el rostro de Dios. Cuando las personas cambian de adentro hacia afuera, todo cambia en ellos. Cuando alguien cambia de dentro hacia afuera, hermanos, hasta el rostro, hasta todo lo que hay en él es completamente diferente. Pero no solamente quiero enfrascarme en Esaú, sino en Jacob. Ahí él comprendió verdaderamente, Dios, la obediencia a ti me llevará a estos lugares de temor, pero al final el que cambia y el que obra en el corazón es Dios. Él comprendió, Jacob, y dijo, bueno,
Bueno, no sé si para él fue un poco vergonzoso decir, mira, yo no quiero ninguno de tus regalos. No había necesidad de que tú me enviaras tanto regalo. Y dice en el versículo 11, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Qué hermosa historia, hermanos. Pero lo que quería que pudiésemos ver es que muchas veces Dios quería llevar a Jacob de un lugar a otro lugar. Jacob desde el principio optó por obedecer. Habían otras voces que habían ahí, pero no. Él optó por obedecer a Dios. No tenía idea que en el camino de la obediencia tenía que enfrentar sus mayores temores. Los afrontó en sus propias fuerzas, clamando a Dios, confiando en Él, confiando en su palabra, continuando haciendo cosas del temor, que venían de un corazón temeroso. Pero lo más interesante es que Dios ya había cambiado la historia que había en la mente de Jacob. Hermanos, es importante que caminemos en el camino de la obediencia. Puede ser que usted diga, bueno, ¿y por qué obedeciendo a Dios me encuentro y me topo con esto que nunca me hubiera querido topar? No huyamos. Simplemente digamos, Dios, tú vas a hacer algo hermoso en esto. Y al final vamos a decir, Esaú, veo tu rostro como el rostro de Dios. Y continúa la historia. Jacob llegó a Canaán y sabemos de que en Canaán él se continuó multiplicando, engrandeciendo. Y continúa la historia de José en Egipto. Y lo demás pues es historia en la palabra del Señor. Hermanos, la obediencia a Dios es un camino en el cual Dios se encarga de sacar a luz lo que hay en el corazón. Cuando Él saca a luz lo que hay ahí, Él puede obrar. Pero es necesario que caminemos en el camino de la obediencia a Dios. Oramos. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ciertamente es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, es el libro por excelencia. Muestra la debilidad y la fortaleza del hombre, Señor. Muestra lo que cada uno de nosotros vivimos a diario o continuamente. Vemos a este hombre Jacob, Señor. Tú lo habías bendecido abundantemente a él. Nada le escaseaba, Padre, nada le faltaba. Pero verdaderamente su corazón aún no estaba completamente ligado a tu palabra. Por lo tanto, tú lo hiciste caminar y él tuvo que obedecer. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, por algunos de los que están en este lugar, Padre. Los que estamos en este lugar, Señor. Señor, muchas veces en el camino de la obediencia a ti tenemos que enfrentarnos con Esaú, Padre. Pensamos que esa historia ya quedó en el pasado, pero no. Qué interesante es que cuando Jacob obedeció, fue cuando él tenía que vencer este enemigo llamado temor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que estamos acá. Señor, en el camino de la obediencia a ti tenemos muchas veces que enfrentarnos con cosas que hubiésemos pensado, ¿y esto de dónde viene, Padre? Yo pensé que esto ya no existía. Pero es ahí donde tú quieres obrar en nuestro corazón, Señor, para mayor libertad. Es ahí, Padre, donde tú quieres moldear nuestro corazón y nuestra vida. Qué hermoso pensar, Señor, que los tremendos proezas, Señor, que tú obraste en estos hombres, Señor, de ninguna forma son diferentes a los nuestros. Personas llenas de temor. Señor, personas que por el temor hacían cosas que no debían hacer, Padre. Y darse cuenta de que en el momento de la verdad, Señor, verdaderamente tú ya tenías control absolutamente de todo. Pero, Señor, tú nos llevas a esos lugares para que nosotros podamos decir, mi alma ha sido librada. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.